Muy buenas, ¿cómo están apreciados alumnos? Nuevamente nos encontramos para una clase más tratando de fortalecer la planificación y evaluación de actividades dentro del enfoque de competencia. Vamos a tratar de reflexionar un poquitito sobre el tema de planificación y desde la distancia yo quiero que ustedes me acompañen para poder reflexionar un poquitito sobre estas frases, específicamente cuando dice que en esta sociedad de la información ya no se aprende para la vida, ya no se aprende para la vida, sino que se aprende toda la vida. Eh, lo, lo resaltante acá es qué significa se aprende toda la vida. Entonces, reflexionar sobre ese punto, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría. Por ejemplo, dice, explica el significado de la frase relacionando con la educación. Quiere decir que hasta cuándo nosotros vamos a aprender y nosotros sabemos que vamos a aprender hasta el último suspiro de nuestros días. Por eso ya no dice que se aprende para la vida, sino que nosotros sabemos que el aprendizaje es para toda la vida. En cualquier profesión que estemos, vamos a aprender hasta nuestro último suspiro. Entonces, esa conciencia es lo que nosotros tenemos que empezar a cultivar. ¿Qué más? Luego dice, ¿estás de acuerdo en que se produce aprendizaje cuando se establece una relación afectiva? Acá la palabra estratégica es la relación afectiva. Eh, ¿Cuándo es más útil, más productivo el aprendizaje? Cuando existe una buena relación entre el maestro y su grupo de alumnos. Es la misma cosa que nosotros tenemos en nuestra relación, en nuestras casas, ¿verdad? Cuando mejor es nuestra relación con nuestros hijos, mejoran todas las acciones que se produce dentro de la familia. Cuando la relación no es buena en la familia, hay mucha presión, hay mucha discusión, nosotros sabemos que se desintegra las acciones. Entonces, a eso apunta, que lo que nosotros tenemos que tratar de cultivar, que es esa relación afectiva entre el alumno y el docente. Si el docente no logra ponerse de acuerdo con sus alumnos para impartir las clases, es un trabajo pendiente que tiene y que tiene que tratar de lograr para poder generar aprendizajes. La otra expresión dice comprender que el estudiante actualmente no necesita conocer las respuestas, sino saber dónde encontrarlas. Nosotros sabemos, entonces nuestra palabra clave es saber dónde encontrarlas. Nosotros sabemos que hoy en día la información abunda. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la fuente óptima para poder generar aprendizaje. Entonces, que la información sea válida, que tenga un respaldo de seguridad, que sea por sobre todo verdadera. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tratar de ver cuando estamos trabajando con informaciones de los temas cualquiera sea, ¿verdad? Luego dice, ¿qué tanto está presente la tecnología en nuestro proceso educativo? Yo creo que tenemos que nosotros agradecerle a la pandemia este aspecto. Es un plus, gente. Yo creo que toda la gente que inició este año, este curso, va a llevar un plus en desarrollo de habilidades tecnológicas. La necesidad hizo que nosotros aprendiéramos de cualquier manera el uso de estas tecnologías y vemos que facilita muchísimo. Entonces, eso es importante, gente, considerar que sí es necesario porque la tecnología está dentro de nuestras actividades y eso hace que cada vez podamos nosotros encontrar diferentes maneras de llegar a nuestros alumnos. Entonces, es un plus que los egresados de este año van a tener, cosa que no pudieron tener los otros. Buenos Aires. Y acá entramos en el tema de recordar un poquitito nuevamente qué es planificar, qué es planear.
Entonces nosotros dijimos que planear era anticipar una acción. ¿En qué consiste entonces en anticipar una acción educativa? ¿Con qué? Con los elementos de la didáctica. ¿Y cuáles son esos elementos? Y decimos nosotros tenemos que elegir el tema, determinar el aprendizaje esperado, los saberes que voy a trabajar, las actividades que voy a ir proponiendo, tanto en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, y cómo evaluar. Luego dice cuándo. Y eso depende ya de nuestra carga horaria, de nuestro encuentro, de nuestro horario. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los miércoles son nuestros horarios, en la segunda hora. ¿Cómo? Y ahí ya voy a tener que ir viendo las estrategias. ¿Cómo voy a organizar para poder presentar un tema? ¿Para qué? Y acá ya tengo que apuntar directamente a mi aprendizaje esperado, ¿verdad? Entonces, si yo escojo un tema, lo que tengo que tener muy claro es qué aprendizaje espero. ¿Quién planea? Planea el docente, gente. También en el caso del proyecto podemos planear junto con los alumnos. Muy bien, entonces es un repasito que quería compartir con ustedes. Y luego entramos en ciertas situaciones, ¿verdad? En este caso, Manolito es nuestra figura y Manolito va a la escuela y la profesora quiere enseñar puntos cardinales. Entonces le pregunta a Manolito, ¿el sol sale por? Y Manolito le contesta, la mañana. Sigue la profesora y dice, pero no, la mañana no es un punto cardinal. Ella lo que quería era empezar a generar conocimientos previos sobre los puntos cardinales. Entonces le dice Manolito, eso al sol no le importa, él sale igual. Y luego le dice la profe, sí, bueno, pero ¿por dónde? Y le contesta Manolito, por la ventana del living. Y le dice otra vez la profe, eso visto desde tu casa. Entonces Manolito le dice, y sí, a mi edad no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lugar. Y se decepciona la profe y le envía a Manolito otra vez en su lugar. Entonces él se sorprende y dice, lástima, charlar con usted me fascina, le dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se evidencia en este cómic? ¿Qué es? Que si nosotros no empezamos a ubicarnos en la situación del alumno, va a ser muy difícil empezar a concatenar con las ideas y las experiencias de nuestros alumnos. Entonces, ella estaba tan enfocada en su tema que no consideró un poquitito la experiencia de sus alumnos para poder eh, entrar en el tema que ella quería, que eran los puntos cardinales. Entonces, se pudo llevar a cabo el aprendizaje y no. Tanto para la maestra como para el alumno hay una decepción. Entonces, eso tenemos que cuidar. Lo que tenemos que nosotros tratar de hacer es encaminarle al alumno a que pueda encontrar el tema o la idea que yo estoy queriendo generar. ¿Estamos? Acá el planteamiento sería entonces, y muy bien, hacia tu ventana. ¿Y tu ventana está hacia qué lado? Está hacia el norte, está hacia el sur, hacia el oeste, hacia el este. Entonces, encaminarle al alumno para poder llegar a ese tema que estoy queriendo desarrollar. Muy bien, veamos el otro. Acá Manolito tenía que presentar una lección y él pasa enfrente, empieza a decir todo lo que memorizó de la lección y luego la profesora le dice, muy bien, puede sentarse a su asiento. Lo que nosotros tenemos que tratar de ver un poquitito cuando evaluamos evidencia de aprendizaje es que si eso bastó para que la profesora supiera que Manolito entendió la lección. Y después preguntarnos, ¿será que eso evidencia que él entendió, que él aprendió? Que si nosotros podemos quedarnos con esta exposición de Manolito,
Quizás a lo mejor lo que tenemos que hacer como docente es, para poder corroborar si él verdaderamente entendió, es después de su exposición lanzarle algunas preguntas para corroborar verdaderamente con sus explicaciones si él entendió o no. Acá tenemos otra situación en donde pregunta la profe ya a fin de año, dice, lo que haya entendido levante la mano. Y levanta Manolito la mano y le dice la profe qué es lo que no entendió. Entonces él se levanta y dice, desde marzo hasta ahora, nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda dentro de nuestras aulas? Y tratar de evaluar todas las clases, preguntarle al alumno de qué temas se estuvo hablando, qué se estuvo realizando, qué se estuvo haciendo. Entonces tenemos que nosotros tratar de entender ese proceso. Buenos Aires. Y luego está el otro cómics que vamos a ir viendo. Estábamos nosotros en el tema del otro cómics donde empezamos con la lectoescritura, ¿verdad? Y en la lectoescritura hablamos de la sílaba ma. Entonces ahí empezamos con el tema de mi mamá amasa sola, si amasa sola y sale la masa, y empezamos nosotros a utilizar. Pero ¿qué es lo que pasó? Que se descontextualizó. Entonces Mafalda sale con una reflexión y dice, lo bueno de ir a la escuela es que uno ya puede conversar en un nivel literario. ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha literatura más estética que cualquier otra cosa asociado a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar también nosotros en este escenario? Que todas las actividades que planteamos se ajusten a la realidad, a lo que verdaderamente ocurre. Muy bien. Y así entonces tenemos varias situaciones que me gustaría ir reflexionando. Y solamente volver a reiterar, ¿verdad? ¿Qué implica trabajar en un enfoque por competencia? Que cuando nosotros ya tenemos nuestro tema, nuestros saberes, nuestro aprendizaje esperado, lo que tenemos que es organizar cuáles son los saberes que vamos a ir trabajando. Veo que en la escolar básica le llaman indicadores, entonces son así como saberes, son así como objetivos específicos que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y que tiene que llevarnos hacia un aprendizaje significativo. Que también tenemos que recordar que en este proceso centrado en el aprendizaje, la figura principal es el alumno. Entonces, todo lo que yo realizo como docente tiene que enfocarse directamente al aprendizaje, a la construcción del aprendizaje del alumno. Y que estas capacidades y estas competencias entonces son las metas que yo debo ir logrando, desarrollando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en cuenta cuando se va a evaluar nuestro desempeño como docente? Que existen tres elementos principales. Como profesional yo tengo que saber mi área, manejar los temas de mi área. Y eso debo tratar de demostrar, tengo que saber hacer lo que tengo que hacer. Nosotros los docentes tenemos que saber enseñar, porque esa es la función de un docente, saber enseñar, llegarle a los alumnos. Y si no estamos llegando, no lo estamos cumpliendo. Y el otro es saber ser gente. Nosotros tenemos que congeniar con nuestros alumnos para producir aprendizajes. ¿Y qué implica eso? Y nosotros sabemos que trabajar en competencia implica una docencia centrada en el alumno, donde nosotros vamos a ir definiendo los objetivos de acuerdo a las competencias y capacidades a desarrollar. ¿Qué más que debo cambiar la organización de mi aprendizaje, verdad? Tengo que tratar de hacerlo de manera no muy centrada en una clase, sino que de elaborar proyectos, de enfocarme a clases así más globales. Debo tratar de saber cuál también es mi rol. Entonces, decía muy bien el compañero al comentar
el trabajo que el profesor tiene que acompañar cuando el alumno verdaderamente necesita acompañamiento. Y seguramente que va a solicitar o nosotros nos vamos a dar cuenta cuando el alumno necesita acompañamiento.